Buenos días, una vez más aquí juntos para hacer un estudio de la palabra del Señor. Estamos en unos minutos antes siempre para poder conversar, platicarles las cosas que van sucediendo. Y bueno, muchas buenas noticias, sí que hay una esperanza, que creemos que Dios tiene control, pero también se está viendo mucha desgracia en Arequipa, en todo el Perú y en muchas partes del mundo. Y a veces uno se puede preguntar, ¿por qué, ¿por qué pasa todo esto? Simplemente porque el hombre lo ha buscado. Desde que el hombre se aleja de Dios, solamente tenemos delante la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sino que como la muerte no nos toca a nosotros, entonces decimos, no pasa nada. Algún día, cuando pase, y llegó el día. Llegó el día donde la muerte se acerca y recién, como toca a todo el mundo, la gente clama, ¿y dónde está Dios ahora? Y a veces, ¿de qué Dios hablamos? De ese Dios olvidado, el Dios que nunca nos importó, al que nunca tuvimos el tiempo para darle un poco a Él. Entonces, amados, tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y buscar a Dios. Porque quieras o no, Él tiene el control de todo, de todo. Así que te animo para que también en este tiempo podamos buscar a Dios, que no seamos insensatos, que no tengamos la cabeza dura como la tuvieron nuestros padres, que viendo milagros, viendo hazañas, no lo buscaron, no quisieron estar con Él. Pero hoy día el Señor te quiere hablar a tu corazón, para que tú hagas un cambio en tu vida y puedas decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Dejemos la soberbia, el orgullo a un lado y digamos, te necesitamos, Señor. Porque hay muchas familias que están sufriendo, sea por la pandemia, un mal, hambre, sin dinero, las familias están sufriendo. Entonces también a nosotros como creyentes nos toca orar por ellas. Pedirle al Espíritu Santo que levante hombres y mujeres que tengan ese corazón sensible de ayudar al prójimo, de velar por el prójimo. Y que siempre alguien pueda tener esa, ese acercamiento de una persona amiga, de una mano amiga, y que represente a Jesús. También quiero darle gracias y orar también por Pastor Dante Gebel. El domingo pasado fue una prédica sobrenatural, tocó mi vida y que Dios lo está usando también. Él está escuchando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está trabajando en él porque Él lo dice, Él está cambiando. Igual yo e igual tú también. Que el Espíritu Santo toque tu espíritu, tu alma y tu cuerpo y comiences a hacer un cambio en tu vida para que tú seas bendición de tu familia, de los que te rodean, con los que trabajas y que Dios abra oportunidades. Si es que ahora estás sin trabajo, si no tienes el dinero para poder solventar tus gastos. Lamentablemente vemos que las entidades, sobre todo la bancaria, siguen cobrando, los alquileres siguen cobrando, no les interesa. Ya tú verás de dónde sacas. Hemos estado más de 100 días sin trabajar, metidos en casa, por someternos a la autoridad, pero la autoridad ni siquiera ha velado por eso. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Oremos, oremos por nuestro presidente, oremos por nuestros alcaldes, por los que están en la autoridad, por los pastores. Hay pastores también que han pasado momentos duros. También eh, orar por Pastor Dionisio y su familia. Tuvimos la gran noticia, la felicidad de que ya venció el coronavirus y ahora se está restableciendo. Y oramos para que el Espíritu Santo también haga su labor, su trabajo en él. Y nos alegramos porque el Pastor Dionisio se está recuperando y su familia también está alegre, contenta, ya está en casa. Entonces son noticias buenas en medio de la pandemia, en medio del dolor. Pero también ha habido pérdidas, repito, muertes.
Ayer nomás, de la familia eh, Nina, la familia han perdido al abuelito. La familia Pacheco también ha perdido a su abuelito. Son tiempos difíciles, amados. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, les dé consuelo a todas estas familias que están sufriendo. Pero repito, es nuestra labor ahora, amados, dar esa mano, esa palabra de aliento, orar por ellos. Oremos sin desmayo, oremos sin descansar por las familias que están necesitando. Porque a veces uno dice, bueno, no tengo para comer una parrillada, no tengo para salir, pero estás vivo. Y nos quejamos cuando hay gente que está en los pasillos de los hospitales, o están entubados, o están muriendo. Y tú tienes que darle gracias a Dios porque tú no eres uno de ellos, porque tú todavía estás caminando con una esperanza que todo esto va a pasar. Y como te dije, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Así que pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Oremos por todas las personas que se están levantando con un corazón generoso, con un corazón de amor por el prójimo, y que Dios también nos dé esa protección a cada familia. Que Dios toque tu vida, tu familia, tu centro de trabajo, tus ingresos, que siempre tengas una provisión para tener por lo menos un plato de comida en este tiempo. Y cuando nosotros volvemos al corazón de Dios, Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Y Él va a permitir que todo esto pase, pero no para, como decían, vamos a terminar y todo a volver a la normalidad. No, las cosas van a ser diferentes. Y todos los que creemos en Jesús, todos los creyentes debemos saber que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que te animo para que tú también en este tiempo creas de que algo bueno, algo mejor se viene. Amados, las malas noticias las vamos a recibir. Por eso también la Biblia dice que nos preparemos para el día malo, porque ciertamente vendrá. Pero cuando haya pasado, nosotros nos mantengamos firmes. Sí, hay dolor, hay muerte, hay desgracia, pero tú que estás vivo, tú que estás viva, tienes que ponerte firme. También oro por la familia hermano Rocío, a Imituma, que Dios le bendiga, a Carlitos, a sus hijos, a sus familiares, a sus queridos. Hace una semana también perdieron a su esposo, al papá. Entonces, son momentos de dolor. Pero repito, demos gracias a Dios que estamos vivos y oremos, intercedamos por lo que están necesitando. Y si en tu corazón Dios pone que tú puedas ayudar a alguien con algo, hazlo. No importa la cantidad. 1 kilo de arroz ayuda. 1 kilo de azúcar ayuda. Aunque tú no lo creas. Medio kilo ayuda. Cuando alguien no tiene nada que comer o nada para dar a sus hijos que comer. Eso es triste y doloroso. Así que Dios ha permitido este tiempo para renovar nuestro interior, para despertar nuestro espíritu, activar nuestra alma, nuestros pensamientos y ayudar a nuestro prójimo. Así que, amados, dentro de esta desgracia, veamos la maravillosa oportunidad que Dios nos está dando. Es difícil cuando alguien ha perdido un ser querido, es difícil cuando hay dolor, pero para Dios no hay nada imposible. Así que desde aquí, desde nuestro canal de Facebook y después en la plataforma de YouTube, desde la comunidad Jesús de Nazaret, te animamos que estamos orando por ti. Y creemos que Dios todavía tiene grandes cosas para nosotros. Porque Él nunca ha dejado de ser fiel. Si nosotros hemos sido infieles, Él siempre sigue siendo fiel. Amén. Estamos a 1 minuto de las 10 de la mañana. Así que también te animo porque hayas tenido esta costumbre. Y bueno, también una vez que pase todo esto, seguiremos teniendo estas prédicas en vivo, Dios mediante. Pero no para que te quedes en casa. Ya me enteré el otro día que hasta en estas transmisiones en vivo hay hermanos que están llegando tarde. Ay, Señor. Entonces animo para que estemos puntuales. Que Dios bendiga a todos los que están puntuales ahí. Porque nos unimos en un solo corazón, en un solo espíritu, para escuchar lo que Dios dice. Y Dios nos está pidiendo que clamemos por todas las familias de la tierra. Es lo que Dios está pidiendo. Que cada hogar
en la tierra. Clamen por las familias. Y entonces Dios hará grandes cosas a través de nosotros. Dios hará grandes cosas a través de tu vida, de tu familia. ¿No es maravilloso? Recuerda que al final de esta vida, este tiempo, viene Jesús. Jesús regresa pronto con sus galardones para recompensar a cada uno según sea su obra. Bien, amados, son 10 en punto de la mañana, así que empezamos con nuestra prédica de hoy, con lo que el Señor está queriendo que tú te enteres, que Dios quiere que tú sepas esto. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir bien, para que tú puedas vivir tranquilo y feliz, confiado, porque aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones difíciles, Él siempre estará con nosotros. Amén. Así que por favor, pon el título en esta mañana: Bendita seguridad. Bendita seguridad. Bendita seguridad. Y antes de comenzar, vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos permites seguir estudiando tu palabra, porque tu palabra es la que nos da vida, tu palabra es la que nos santifica, tu palabra es la que nos revitaliza para seguir adelante. Y es tu deseo, es el deseo de tu corazón, que todo creyente, que todo hombre en la tierra conozca tu palabra, que la meditemos, que la escudriñemos, que la estudiemos y que la vivamos y la pongamos por obra para que seamos felices. Papito, toca, Señor, a cada familia, a cada hermano y hermana, amigo, amiga, que está viendo este video, para que, Señor, por el poder del Espíritu Santo, sus mentes sean abiertas y sus oídos estén preparados, sus oídos espirituales, a recibir tu palabra poderosa, y que pueda activar su espíritu, su alma y su cuerpo para hacer buenas obras. Papito, yo también me someto a ti en esta mañana y te pido permiso para predicar tu santa palabra con poder y autoridad, pidiéndote, Señor, que pongas tu corazón sobre mi corazón y tus palabras en mi boca, y que no sea yo el que habla a tu pueblo, sino tú, Señor. Glorifícate en cada uno de tus hijos, de tal manera que al caer tu palabra en cada corazón, pueda quedar sembrada y germinar y crecer y dar mucho, mucho fruto. Y Padre amado, empezamos, Señor, el estudio de tu palabra, el culto a tu palabra, en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Buenos días con todos, amados hermanos, bienvenidos aquí una vez más, listos, preparados para estudiar el maravilloso corazón de Dios, para acercarnos más a Él y tener comunión con el Padre, y que vivamos como una familia, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que, amados, no estamos solos. Entonces dijimos el título: Bendita seguridad. ¿Por qué Dios está poniendo este título, Bendita seguridad? Porque hay mucha gente en todo el mundo, que no está seguro de dónde va a ir cuando muera. Y eso lo hacemos. Yo pregunto en la calle a varias personas y dudan. Y algunos por vergüenza no dicen al infierno. Te dicen, no sé. Y le digo, pero si hubiera un balance, ¿sería más para arriba o más para abajo? Bueno, la verdad que para abajo, me dicen, ¿no? Porque no estamos seguros. Y cuando pregunto, ¿y Jesús para qué? Oh, vino para salvarnos. Y le digo, parece que por ti no, porque tú no sabes o tú te vas al infierno. Si Jesús vino a salvarnos, ¿por qué no tengo esa seguridad? Porque mucha gente, con un gran corazón, pero con poco conocimiento de la palabra, han estado predicando acerca de Jesucristo y la salvación. Y nos han enseñado, sin querer, de que para ser salvos hay que hacer obras. Y eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo sé que para ser salvo tengo que hacer obras, entonces, ¿cuándo estaré seguro que me voy al cielo? O que tiene que haber un cambio de vida para tener la seguridad de salvación. Entonces hay un acto que, que nosotros no podemos decir que esté en la Biblia. Hay un acto que está de buen corazón, pero mal hecho. Y eso que produce inseguridad. Ya la gente no sabe por qué. Porque piensan que tienen que cambiar de vida, porque tienen que hacer algo nuevo, diferente, cuando la Biblia no enseña eso. Hoy vamos a ver la bendita seguridad de la salvación. ¿Por qué es lo que Dios quiso? Dios quiso que el hombre sea salvo por Jesucristo. Y vamos a estudiarlo ahora. ¿Para qué?
para que tú tengas esa plena seguridad en tu vida y así con esa plena seguridad también puedas enseñar a otros lo que dice la Biblia. Entonces, anota debajo, por favor, dos tiempos muy importantes, dos tiempos muy importantes, justificación y santificación. Justificación y santificación. Son importantes y tienen su orden. Nadie puede ser santo si no es justificado. Pero todo el que es justificado ya está en camino de la santificación, está en camino de la santidad. Pero vamos a ir despacio para que esto quede grabado en tu corazón y tú puedas tener esta bendita seguridad de la salvación. Yo me voy al cielo porque creo en Jesús. Punto. Se acabó. Le duela a quien le duela, porque eso fue lo que habló Jesús. Eso fue lo que le hablaron los discípulos, Pablo, Pedro, Juan y todos los demás que predicaron. Y eso también es lo que te estoy hablando yo, de parte del corazón de Dios, para que tú puedas hablar a otros y que tengan esa fabulosa noticia, las buenas noticias de la bendita seguridad de la salvación, de la bendita seguridad de la vida eterna. Amén. Por eso el Señor quiso poner este título, bendita seguridad. Entonces, para recibir la salvación por gracia, solo hay que creer. Lo he venido repitiendo durante muchos, estos meses, últimos 3 meses, lo he venido repitiendo por estas prédicas en vivo, a través del Facebook, de YouTube, pero en mi iglesia lo he venido enseñando hace casi 3 años, que la salvación es solamente por creer en Jesús y su obra terminada, su obra completa. Cuando uno cree, uno es salvo inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, no hay que pedir perdón. Esta es una de las primeras cosas que la gente buena, de buen corazón, enseñan. Pide perdón. Como si yo pidiendo perdón al Señor, Él me va a dar salvación. O sea que Dios está en el cielo esperando. A ver, ¿quién se arrepiente? ¿Quién pide perdón para darle salvación? Amados, eso no dice la Biblia. Por amor a Dios, búscalo, estúdialo. Lee varias veces en la presencia del Espíritu Santo para que Él te dé esa sabiduría de reconocer que para ser salvo, para ser justificado, no tengo que pedir perdón. Solo tengo que creer. Porque si yo no creo en Jesús, no soy sellado con el Espíritu Santo. Y si yo no estoy sellado con el Espíritu Santo, Él no puede trabajar en mí, porque Él es el que me convence de justicia, juicio y pecado. Él me convence de eso. Y ese Espíritu Santo me da convicción de que soy hijo de Dios. Vamos a verlo hoy día, con detalle. Así que prepárate, porque hoy es un maravilloso, es un fascinante viaje al corazón de Dios. Amén. Estas son las buenas noticias. Que en medio de tu dolor, Dios te dice, te amo, tú no estás solo, yo estoy contigo. Amén. Qué tremendo, qué sobrenatural. La Biblia no enseña que hay que pedir perdón por nuestros pecados para ser justificados. Eso tienes que grabártelo bien. La Biblia en ningún lugar enseña que para ser justificado tú tienes que pedir perdón. Anota debajo, por favor. No hay que pedir perdón para ser justificados. No hay que pedir perdón para ser justificados. Y algunos mira, pero pastor, en la Biblia dice que hay que pedir perdón. Sí, pero no es para justificación, no es para ser salvos. El pedir perdón en la Biblia que habla es para mantener nuestra comunión con Dios en medio de nuestra santificación. Aquí vemos dos palabras, justificación, santificación. Primero la justificación y ahí empieza la santificación. Pues te decía, para ser santo uno tiene que ser justificado, tiene que estar con el Espíritu Santo. Porque esto también lo habla la Biblia. Y entonces cuando uno no sabe estas cosas, uno comienza a dudar. Y en lugar de tener una bendita seguridad, tiene una terrible inseguridad. Y Dios no quiere eso. Por eso Jesús, en todo el tiempo donde Él vino, decía, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo he venido para que crean en mí. Él lo hablaba siempre.
porque Él es el Salvador. Él es el que nos justificó en la cruz con su sangre. Ahora cuidado, no es que viene Dios y te perdona tus pecados y así del aire nomás, listo, como Él es Dios, recibe un soborno, que es lo que está ahora de común en todo sitio, recibe un soborno y dice, bueno, te justifico. No, tus pecados y los míos fueron pagados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, tu salvación tiene un precio que le costó a Cristo y para nosotros es gratuita. Es lo que tenemos que entender. A ti y a mí no nos cuesta nada, por eso no hay que hacer nada, ni siquiera pedir perdón. Solo creer en Jesús. Porque esa es su ley, es lo que Él ha establecido. Y lo vemos en la Biblia cantidad de veces en el Nuevo Testamento. Y también habla esto en el Antiguo Testamento. Y qué hermoso es hablar. Por eso con mi iglesia, la comunidad Jesús de Nazaret, que Dios bendiga a cada miembro, les amamos mucho. Tenemos ahora ese corazón de estudiar, se deleitan. Por eso van a la iglesia a pasar. Yo no estoy hablando de prosperidad, de sanidad específicamente. Yo estoy hablando de Jesucristo y su provisión maravillosa que trae para nosotros, empezando por la salvación. Y la salvación tiene muchas consecuencias buenas y favorables para sus hijos. Entonces, por eso que nos deleitamos y es también lo que Dios quiere que hagas ahora, hoy día, con nosotros. Deleítate en la presencia del Señor. Entonces, la Biblia habla de perdón, sí, pero repito, ese perdón que habla la Biblia no es para justificación. Ese perdón es para la santificación, para siempre volver a tener ese manto, esa comunión con Dios en nuestras vidas. Vamos a verlo. Anota debajo, se pide perdón para restaurar nuestra comunión con Dios. Se pide perdón para restaurar nuestra comunión con Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre la justificación y la santificación, pero una precede a la otra. Primero uno se justifica, uno cree en Jesús, uno es salvo, uno es hijo de Dios, es sellado con el Espíritu Santo, sus pecados son perdonados y ahí comienza la santificación. Cuando una persona, Dios lo justifica con la sangre de Jesús, renueva tu comunión con Dios. Y desde ahí uno comienza a caminar en comunión con Dios. Pero ¿qué sucede? Que en el camino vamos a pecar, porque tú y yo pecamos. Hay pastores que a veces muestran una imagen como que ellos nunca pecan, hasta que el pecado se le descubre, o hasta que el pecado salta a las noticias. Y ahí se rompen esas grandes catedrales de vidrio de la santidad del hombre. La Biblia dice que no hay un solo justo en la tierra. No hay un solo santo que ya haya cumplido con todo. Solo Jesucristo. Pero Jesucristo es el que regala esa justificación al que cree en Él. Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, es el que te santifica día a día hasta el día de tu muerte. Ya lo vamos a ver. Entonces hay una gran diferencia entre justificación y santificación. Punto número 1. La justificación es en un momento, coma, cuando tú crees en Jesús. La justificación es en un momento, coma, cuando tú crees en Jesús. Entonces, la justificación es en un segundo, en un creo en él, Jesús. Creo en lo que Él hizo. Yo creo. Ya, ahí en ese, ¡pum! El Espíritu Santo sella tu corazón. Tus pecados son perdonados. Ya vamos a hablar ahorita. Te lo voy a demostrar con versículos. Para que no pienses que estoy hablando de alguna herejía, o que anoche dormí mal, o que la cuarentena también ya me está tocando la cesera. No. Vamos a verlo todo, como lo dice la palabra de Dios. Y que no estoy usando ningún versículo fuera de su contexto, sino que ese es el propio y el mismísimo corazón de Dios que te quiere hablar a tu corazón. Entonces, vamos a ver lo primero para entender la justificación. Vamos a usar un ejemplo, haciendo de cuenta que tú sin querer entras a la internet y por ahí encuentras que hay un sorteo de un viaje en avión a algún sitio de fuera de tu país, imagínate, y dices, bueno, voy a poner mis datos y de pronto a los días llega el pasaje en avión, gratis. Entonces, acabas de ganar un boleto para un viaje en avión. Y uno se alegra. Pregunto, ¿tienes el boleto? Ya tu viaje está seguro. Pero
dentro de este boleto hay otras cosas que tú tienes como beneficio. Primero, el boleto te fue gratis. Te inscribiste, lo ganaste, ya lo tienes el boleto. Tu viaje está garantizado. Pero cuando tú ves en el boleto, este boleto implica otras cosas. Inmediatamente cuando tú tienes el boleto, implica tú no tienes que hacer nada. Por ejemplo, uh, dentro del avión tienes derecho a un plato de comida, un vaso de vino, o una gaseosa, o agua. Ahora en tiempo que está todo light, agua. Tienes derecho a una manta. La manta la prestan. Tú tienes derecho a audífonos, que te los puedes quedar, te los puedes llevar, te los regalan unos audífonos. Tienes derecho a revistas, que también te las puedes llevar, pero está incluido con el boleto. Y si una persona no lo sabe, y cuando pasa el carrito por el medio del avión, dirá, uy, ¿cuánto costará? Y cuando uno mira, todo es en dólares. Bueno, ahora están cobrando casi todos los aviones, ¿no? Pero en mis tiempos, hace poco, todo era gratis, porque venía incluido. Entonces hablemos de ese tiempo. Entonces, uno me dice, no, no, mejor no pido. No, de repente me cobran. Y ya con la justa me han regalado el pasaje. Y de repente te ven que comienzan a dar mantas. Y dices, no, a mí no, porque la verdad que no tengo plata. Te hagan unos audífonos, sí o no, por favor, así nomás, porque no, yo no quiero pagar más. Pero ¿por qué no lo disfrutas si eso viene incluido dentro del precio del boleto de avión? Lo mismo pasa con la salvación. Todo está incluido, o hay muchas cosas que están incluidas cuando uno cree en Jesús. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Nadie lo puede tener. Nadie lo puede merecer. Vamos a verlo también más luego. Anota por favor ahí, debajo. La salvación es un regalo de Dios. Así como te regalaron el boleto, Dios también te regala la salvación cuando tú crees en Jesús. Esta persona para ganarse el boleto tuvo que poner sus datos. Tú, para ganarte la salvación, solamente tienes que creer en Jesús y su obra terminada, su obra completa. ¿De qué obra me habla? De que Jesús, siendo Dios, vino a la tierra, cargó con el pecado de la humanidad, fue a la cruz, murió y con su sangre pagó el precio de todos nuestros pecados, de toda la humanidad. Fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para justificar al que cree en él. Entonces me pregunto, ¿tú crees en eso, amado, amada? De pronto tú estás una persona nueva que me estás viendo, que de pronto vas a ver en algunos días más adelante este video. ¿Tú crees en lo que acabo de decir? Eres salvo y te vas a ir al cielo, porque tú compraste tu salvación, tu justificación al creer solamente en Jesús. Repito, así como uno se ganó el boleto de avión por inscribirse, uno se gana el regalo de Dios, de la justificación, la salvación, cuando uno cree en Jesús. Vamos a ver lo que dice la Biblia, si de verdad es un regalo o no, si tengo que hacer algo, si tengo que pedir perdón, si tengo que eh, confesar a Jesús, qué sé yo, como mi Señor y mi Salvador. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay que hacer algo? Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Un ratito por ahí, un ratito, un pequeño paréntesis. Hay mucha gente que piensa que puede pecar y como no pasa nada sigue pecando. Pero cuando un día viene la desgracia se quejan. ¿Por qué, Señor? ¿Qué hice yo? Has estado pecando. Y la Biblia dice, y es seria, y se cumple. La paga del pecado es muerte. Cuando una persona está pecando y pecando y pecando y pecando, la muerte te está rodeando. Como dice ese dicho, todo el que juega con fuego, tarde o temprano se quema. Cuidado de jugar con el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero mira lo que viene ahora. Más la dádiva de Dios. ¿Qué es dádiva? Un regalo. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí está. El regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, no es así nomás, repito.
No es que uno va y dice, no, no, alguien pagó el precio de tus pecados. ¿Y quién fue? Jesucristo en la cruz. Otro versículo más. Romanos 3:24. Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Justificados como gratuitamente, es un regalo, es gratis. No tienes que hacer nada de nada, ni pedir perdón, ni hacer una oración, ni recibir a nadie, ni confesar. Eso viene después, por favor, cuidado. No estoy diciendo que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que se enseña mal a la gente. Porque se enseña a la gente que para ser salvos hay que hacer una oración. Y la gente pone su fe en la oración. Cuando la gente tiene que poner su fe en Jesucristo. La gente salva por creer en Jesús. Y la Biblia lo dice. Repito. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Anota abajo, por favor. Para ser salvo, entre paréntesis, justificado, para ser salvo, justificado, no hay que hacer nada, solo creer en Jesús. No hay que hacer nada, solo creer en Jesús. Y alguno me dirá, siempre hay esa persona muy religiosa, muy piadosa. No, pero no puede ser. Bueno, a Dios le plació regalar vida eterna. Justificados gratuitamente, sin hacer nada. Y mira, y la Biblia lo corrobora. Anota debajo, Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él, está hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. ¿Cuándo te regala Dios vida? ¿Cuando tú te arrepientes? ¿Cuando cambias de vida? No, dice cuando estabas muerto. Pregunta, ¿un muerto qué puede hacer? Muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí Dios tuvo misericordia. Ese es el gran amor, la maravillosa misericordia de Dios, la sobrenatural misericordia, que a veces muchas personas muy pensantes no lo pueden entender. Por eso dice la Biblia que para los que no son espirituales, la salvación de Cristo es una locura. ¿Cómo es posible? O sea que no tengo que hacer nada, solamente creer en Él. Sí, así lo quiso Dios. Porque Dios tiene un plan maravilloso, que hoy día vamos a ver una parte, gran parte de su plan. 2/3 de su plan vamos a ver hoy día. Entonces, y Él os dio a vosotros, vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, una persona que está en pecado, ¿puede ser salva? Sí. Porque Jesús vino por los pecadores. Jesús no vino por los arrepentidos. Él fue a buscar al leproso. Él fue a buscar a la prostituta. Él fue a buscar al recolector de impuestos. Él los fue a buscar. No cuando ellos vinieron, no. Él los fue a buscar cuando todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero la cosa no queda ahí. Anota debajo, Efesios capítulo 2, verso 5. Hoy la predica está sabrosa, ¿no? Que el Señor ilumine tu mente y tu corazón. Efesios capítulo 2, verso 5. Más bajito nomás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y aquí es lo que predican todos los pastores, pero ahí lo confunden con la santificación. Bueno, hermano, ¿has entendido? Ahora haz una oración conmigo. Señor, te pido perdón por mis pecados. O sea que Cristo no le perdonó. ¿Yo tengo que pedirle perdón a Dios por mis pecados? No. Cuando yo estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, Dios me dio vida eterna porque yo creí en Jesús. Yo creo que ese Jesús maravilloso y sobrenatural, con un amor tremendo, poderoso, murió en la cruz por mi pecador. Esa es la salvación por gracia. Esa es la justificación por gracia. Que yo sin merecerlo, sin haber hecho nada, Él murió por mí. ¿Cómo no adorarlo?
¿Cómo no amarlo? A mi Jesús maravilloso, al que dio su vida por mí en rescate por mis pecados, cuando yo ni siquiera lo busqué. Y ahí soy sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar dentro de mí. Y Él me lleva a la santificación. Ahí está, vamos a verlo. No nos adelantemos un poquito. No me apresuren, por favor. Entonces, repito, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero no queda ahí la cosa. Anota debajo. Colosenses, capítulo 2, verso 13. Colosenses, capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Por favor, a todos que crean que hay que hacer una oración, que hay que pedir perdón, estudien este versículo. No hay que pedir perdón para ser justificados, para ser salvos y tener el destino del cielo, para ser convertidos, hechos hijos de Dios. No hay que pedir perdón. Porque en el momento que uno cree, uno recibe perdón de pecados en ese momento. Porque el Espíritu Santo entra a tu espíritu, lo sella y tus pecados son perdonados. ¿No es maravilloso? Dios, por eso se llama Jesús y su obra completa. Él no necesita la ayuda de nadie para tu salvación, para tu justificación. Jesús, cuando va a la cruz, Él cargó con el pecado y justificó, pagó el precio de tus pecados y te justificó y te declaró inocente por su sangre. Él pagó el precio, no nosotros. Por eso repito, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Aleluya. Ese es mi Cristo. Ese es tu Cristo, tu Señor, tu Jesús, tu Salvador, que te ha regalado vida eterna porque simplemente tú has creído en Él y en su obra completa. Que Él pagó todo nuestros pecados en la cruz para dar vida eterna al que cree en Él. ¿No es maravilloso? ¿No es sobrenatural? Entonces, hasta aquí, nadie hizo nada. Todo fue obra de Dios. Nadie, ningún hombre tiene que hacer nada para ser salvo. Ninguno. Todo es obra de Dios. Pero antes de pasar al otro punto, quiero ver o quiero enseñarte lo que dice la Biblia acerca de qué pasa cuando uno cree. Como te dije, el avión, tienes el boleto del avión, tú ya tienes la gracia, la salvación, la justificación por creer en Jesús. ¿Qué implica eso? El boleto te daba comida, una manta, audífonos, revistas, muchas cosas. Igual, anota por debajo. ¿Qué incluye el creer en Jesús? ¿Qué incluye el creer en Jesús? Amados, esta prédica la tienes que guardar, revisarla, bájala, descarga de un MP4 y puedes predicar a otros con esto. Y si no, muestras esta prédica y verás cómo los vas a bendecir. Porque este es el puro corazón de Dios. ¿Qué incluye el creer en Jesús? A. Se recibe vida eterna. Creo, recibo vida eterna. A. Se recibe vida eterna. Vamos a ver. No me apedrees, no agarre la piedra. No, suelta la piedra. Déjame terminar, por favor. Juan, capítulo 3, verso 36. Juan, capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hasta ahí se acabó la predica. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Qué tremendo versículo, amados. ¿Qué puedo agregarle ahí? No, pero hay que pedir perdón por pecados, porque así tiene que ser. No, pero hay que hacer una oración, porque tenemos que ser algo espiritual. Amados, Jesús es práctico. Él pagó los pecados, Él pagó el precio,
Él regala vida eterna. ¿A quién? Al que cree en Él. Crees en Jesús, repito, y su hora completa, eres salvo, te vas hacia el cielo. Ya, tranquilo, no se desesperen, parte por parte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Anota abajo, Juan 3:15. Esto ya lo sabemos de memoria en la iglesia. Juan 3, capítulo 3, verso 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El famoso versículo muy conocido y poco entendido. Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Mira, hasta ahí ya tengo 4 versículos. 3, ¿no? 3. Te voy a dar uno más. Anota abajo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Ahora vamos al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Amén. El apóstol Juan dice, quiero que tú sepas, que estés seguro, que si tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Nadie te la quita. Sí, hay gente que dice, no, eso, salvo, siempre salvo, ¿no? Bueno, es lo que dice la Biblia. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué cosa es vida eterna? ¿Jesús, Dios, es un mentiroso? Yo regalo vida eterna, sí, pero hasta que peca, entonces ya no es vida eterna. Vida eterna es que Él te da vida eterna y Dios no es mentiroso. Nunca se termina. Y acá lo dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Amén. B. ¿Qué más me trae esta consecuencia de creer en Jesús? ¿Qué consecuencia más me trae creer en Jesús? B. Es nacido de Dios. El que cree es nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Todo el que ama al Padre, tiene que amar también al Hijo. Y todo el que cree que Jesús es el Cristo, el Salvador, el ungido, es nacido de Dios. Amén. Mira, eso pasa, hermano, cuando tú crees, todo esto sucede. Tienes vida eterna y naces en Dios. Naces. Pero mira lo que viene ahora. Juan, también otro conocido mundialmente. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, y ahí se queda, no veas que hay que recibir, sí, pero ¿quiénes son los que reciben? A los que creen en su nombre, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Una persona que cree en Jesús es hecho hijo de Dios. Así que anote bajo guión, al creer en Jesús, somos hechos hijos de Dios. Nacemos en Él. Somos sus hijos ahora. Al creer en Jesús, somos hechos hijos de Dios. Qué tremenda la palabra de Dios. Pero hay que estudiarla. Sí, que el pastorita lo estudie. ¿Para qué así lo hace? No. Dios quiere que tú también encuentres tus propias verdades, porque esto es lo que Dios me está revelando a mí y lo estoy compartiendo contigo. Dios quiere mostrarte cosas a ti para que después las compartas conmigo. Y así nos enriquecemos todos y somos muy felices en este andar, en esta tierra, aún en medio de la pandemia, aún en medio de la desgracia, aún en medio de los problemas. Al creer en Jesús somos hechos hijos de Dios. Debajo, C. ¿Qué más pasa cuando uno cree en Jesús? C. Herederos del cielo.
herederos del cielo. ¿Ves? Yo creo, ya mi vida está en el cielo, ya. No hay nada que evite eso, no hay nada que me corte eso. Vamos a verlo, vamos a verlo. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Sé herederos del cielo. Romanos capítulo 8, verso 17. Ya, no te voy a repetir lo anterior porque simplemente le pones pausa cuando termine todo esto, lo retrocedes y ahí lo vuelves a copiar. No hay problema, es la bendición de tener un video. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Ahorita acabo de decir, soy hijo, soy nacido en Dios. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ah, acá viene otra palabra interesante, glorificados, amén. Eso lo vamos a ver después, porque hay el tiempo de la justificación, la santificación y la glorificación, pero eso vamos a hablar en otro día. Pero acuérdate que está acá, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso ya habla en el futuro, por eso lo dejo para después. Ahorita vamos a hablar de justificación, santificación. Primera de Pedro, anota por favor debajo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Herederos del cielo. Acá nos habla que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿De qué? Vamos a verlo ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Es lo que está pasando ahorita conmigo. Me emociono de contarte estas grandezas que hay en la palabra. Y tú también tienes que estar emocionándote. De decir, Señor, cuenta conmigo. Señor, estoy a tu servicio. Señor, sigue haciendo maravillas en mi vida. Espíritu Santo, muévete con libertad dentro de mí. Y mira lo que hacía el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Ahí está. Herederos del cielo. Que ahí están guardada una herencia, unos premios que los recibimos en la santificación. Ahí comenzamos a ganar nuestros premios. Pero déjame terminar primero con la justificación. Acuérdate, justificación, santificación. Bendita seguridad. Entonces, estamos terminando con la justificación. ¿Qué sucede cuando una persona cree en Jesús y es declarado justo por Dios en la sangre de Cristo? Entonces acá nos dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Ya, este versículo ya nos tiene que sacar del lugar. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Qué tremendo es estudiar la palabra de Dios. Pues también te animo a que tú de vez en cuando, ahora que estamos en esta inamovilidad, en tu familia, lee la Biblia, por favor. Un ratito, no vas a leer una hora, no, ni media hora. Ni yo lo hago a veces. Un minuto, 2 minutos más que suficiente. Una hoja, un párrafo, y hablen de eso. Como te estoy hablando ahora de lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 3, verso 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Somos ciudadanos del cielo. ¿Cuándo? Cuando creemos. Porque cuando yo creo, soy hijo de Dios. Cuando soy hijo, soy heredero. Y si soy heredero, hay una esperanza viva dentro de nosotros. Hay algo guardado en el cielo donde voy a ir. Y ahora mi ciudadanía está en el cielo. Soy ciudadano del cielo. De donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Ahora viene algo que también es maravilloso. ¿Qué más sucede cuando yo creo en Jesús? D. Sellados con el Espíritu Santo. Sellados con el Espíritu Santo. Por eso, amados, tú no puedes cambiar de vida si el Espíritu Santo no está contigo. Tú no puedes cambiar de vida si es que el Espíritu Santo no comienza a trabajar en ti. Sellados con el Espíritu Santo. Debajo. Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13.
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando yo creí en Jesús. Yo no tengo que decir, Señor, séllame, o Espíritu Santo, ven dentro de mí. Yo no tengo que hacerlo. Eso es obra totalmente de Dios. Así que si hay algún pastor que me está mirando, tienes que cambiar. Repito, no porque sea malo, porque si yo creo en Jesús también lo recibo, claro. Pero eso no es de mí. Eso es obra de Dios. Yo hasta aquí no tengo que hacer nada. La justificación es obra de Dios en Cristo Jesús. Punto. Jesús lo hizo todo. Jesús pagó el precio y ahí está. El resultado es que cuando yo creo, lo repito por favor para que no pienses que estoy hablando yo, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Cuando yo soy sellado, Él comienza a trabajar en mí y comienzo a dejar el pecado. Que ya lo veremos. Eso se llama el tiempo de la santificación, que lo vamos a ver ahorita. Y el último, que lo hay que dejar al final, para que entiendas que no hay que pedir perdón para la justificación. No hay que pedir perdón, solamente hay que creer primero. Perdón de pecados. Perdón de pecados. Amados, cuando a mí me hablaron de esto, que Dios bendiga al ministro Kevin y al pastor Dennis Roxer, que son los que estaban motivando que yo he comenzado a estudiar y a profundizar la vida. También que Dios bendiga al pastor Oxopar, al pastor Daniel Jo, al pastor Álvaro, al pastor Gregorio, que ahora también estamos teniendo una relación acerca también de esto, de la justificación y la glorificación, y a todas las personas que creen en esto, para que tengamos ese ardor de seguir predicando y enseñando la verdad del Evangelio. Perdón de pecados. Debajo, Hechos, capítulo 10, verso 43. Hechos, capítulo 10, verso 43. De este, está hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén, amén, amén. Por favor, muéstrame dónde dice ahí que hay que pedirlo. Él nos lo da. Cuando yo creo, Él perdona todos mis pecados. Amén. Me salva, me convierte en hijo de Dios, me sella con su Santo Espíritu, me regala vida eterna, me vuelve ciudadano del infinito, soy heredero del cielo. Todo eso pasa cuando yo creo en Jesús. Pero lo más maravilloso, cuando yo creo en Jesús, Él me perdona todos mis pecados. Amén. Repito, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, el primer paso para que una persona sea justificada, sea salva, ¿qué tiene que hacer? Creer en Jesús y su obra completa. Punto. Eso ve y predica con alegría. Porque en el momento que la gente crea en tu palabra, en lo que dice la Biblia, la gente va a recibir todo esto que viene con el boleto de avión. Esa es la gracia de Dios. Es el maravilloso regalo de Dios. Que cuando uno cree en Jesús, en el que pagó el precio de sus pecados, en el Hijo de Dios, nuestro Salvador, uno recibe todo lo que hemos dicho ahora. Amén. Anota debajo, anótalo, si no después lo revisas en el video. Anota. Uno es justificado gratuitamente por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Uno es justificado gratuitamente por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Amén. Él lo dio todo. Por eso dijo Jesús, consumado es, terminado está, no le falta nada. Él lo hizo todo, por amor a nosotros. Y tú tienes que vivir siempre en esta bendita seguridad. Soy salvo porque creo en Jesús. Amén. Y también debajo anota esto que es importante. La justificación no se pide, no se reclama, no te corresponde.
no se gana, no se merece, es por gracia. Repito, la justificación, la salvación, no se pide, no se reclama, no te corresponde, no se gana, no se merece, coma, es por gracia, es un regalo. Amén. Pastor, ¿dónde saca todas esas cosas? Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Porque por gracia, por amor, por un regalo, sois salvos por medio de creer en Jesús. La fe es creer en Jesús. Eso es fe. Yo creo en Jesús. Y esto no está en vosotros. Tú no tienes que hacer nada, ni arrepentirte, ni pedir perdón, porque cuando tú y yo estábamos muertos en pecados y delitos, Él nos dio vida en Cristo Jesús cuando creemos en Él. Pues es un don, es un regalo de Dios para nosotros. Amén. Esa es la maravillosa salvación. Entonces, cuando uno es justificado, anota por debajo guión, en la justificación, Dios nos libra de la pena del pecado. En la justificación, Dios nos libra de la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? Pon ahí 2 puntos seguidos. La muerte. En la justificación, Dios nos libra de la pena del pecado. 2 puntos seguidos. La muerte. ¿Pero qué es la muerte? ¿Cuando uno muere? No. Estamos hablando de la muerte eterna. Anótalo ahí. Tarea, lo voy a explicar otro día. Coma, la muerte, coma, el lago de fuego y azufre. Eso también lo dejo ahí como escamados. Cuando uno estudia la palabra, hay tanta riqueza, tanta sabiduría que yo podría pasarme acá todo el día predicando. Y lo haría con gusto, pero yo sé que algunos se cansan. Sé que algunos tienen que hacer trabajos, tranquilos, no me miren así. La muerte, el lago de fuego y azufre. Entonces la justificación nos libra de la pena del pecado, pero no nos libra del poder, porque seguimos pecando, seguimos haciendo cosas mal. ¿Qué nos libra del poder del pecado? La santificación, que viene a continuación. Tranquilos, no se esperen. Anota abajo. En la justificación, anota, en la justificación comienza el trabajo del Espíritu Santo. En la justificación comienza el trabajo del Espíritu Santo. Jesús es el que te justifica con su sangre y ahí comienza el trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios te selló con su Espíritu y Él comienza a trabajar. Ahí comienza el tiempo de la santificación. Y vamos a hablar a continuación. Punto número 2. La santificación es un proceso, que dura toda la vida. La santificación es un proceso, que dura toda la vida. Anota por favor, 1 Corintios capítulo 1, verso 30. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Cuando los hijos de Dios comienzan a saber estas verdades, se gozan. Y el Espíritu Santo se comienza a mover con libertad. Y las cosas cambian. Y hay milagros. Y ahí viene el poder de Dios sobre tu vida y la mía. Deleitémonos estudiando y escudriñando la maravillosa palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 30 dice, mas por Él estás. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es el orden. Repito, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. Entonces ahí hablamos, ya hemos hablado de la justificación, ahora estamos hablando de la santificación. Y la Biblia nos habla que Jesús ha sido hecho para nosotros justificación, sabiduría, justificación, santificación y redención. Anota por favor, debajo, guión. Es aquí, en la santificación, es aquí, en la santificación, donde comenzamos a tener, donde comenzamos a tener una hermosa relación con Dios. Ah, qué bonito. Es aquí, en la santificación, donde comenzamos a tener una hermosa relación con Dios. Porque ahora soy hijo, porque ahora el Espíritu Santo está conmigo y Él comienza a mostrarme al Padre, Él comienza a mostrarme al Hijo. Y por eso la Biblia dice que cuando estemos ahí reunidos, meditando su palabra, el Padre vendrá, el Hijo vendrá, porque el Espíritu Santo ya está conmigo y hará morada conmigo, en mi casa, en mi familia. Y ellos me van a cuidar y me van a proteger y me van a animar. Dependiendo ahí de cuánto yo me cedo, lo que predicamos el miércoles, creo que fue el domingo, cuánto yo me cedo al Espíritu Santo. Entonces aquí, en la santificación, donde comenzamos a tener una hermosa relación con Dios. Debajo guión, vemos a Dios, vemos a Dios como un padre amoroso con sus hijos. Vemos a Dios como un padre amoroso con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Porque te dije, nos ha librado de la consecuencia, del fin del pecado, que es la muerte. Pero no nos ha librado del poder, entonces vamos a caer. Y vamos a seguir cayendo. Tranquilo, no te desesperes. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener problemas, vamos a cometer pecado, nos va a ir mal, pero pidamos perdón. Ah, un ratito entonces. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Esa hermosa relación de nuestro Padre con nosotros la rompemos, nosotros la rompemos, Él no, Él siempre es fiel. Pero yo cuando yo cometo pecado, yo rompo mi relación. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, porque tengo pena, le fallé a Dios, ¿con qué cara lo voy a ver ahora? Eso es lo que viene en nuestro corazón. Y el diablo a veces aprovecha para alejarte de la presencia de Dios. Por eso no escuchemos al diablo, escuchemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre te da una oportunidad. Repito, como un padre amoroso. Va a estar esperando a que tú vuelvas. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Dios se quedó mirando arriba, el papá se quedó mirando arriba en el techo, esperando el momento en que su hijo vuelva. Su hijo se descarrió, él sabía que el Espíritu Santo estaba trabajando en su hijo y esperó. Y cuando apenas lo ve venir, él baja corriendo. Amados, ¿qué pasa en una iglesia cuando una oveja, un miembro de la iglesia ha fallado, ha traicionado, ha robado, ha mentido, ha engañado y se arrepiente? ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hacemos los pastores? ¿Salimos corriendo al encuentro de ellos? ¿Les ponemos el mejor vestido, un anillo y hacemos fiesta? ¿O ahí nomás, usted no tiene derecho a nada, ni siquiera tiene de entrar a la iglesia? A veces somos religiosos, amados, y no vemos el amor del Padre. Por eso, cuando uno peca, esa relación se rompe. Acuérdate lo que pasó en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? ¿Que Dios los rehusó? No, se escondieron. Y aunque se escondieron, ¿qué pasó? Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Él los fue a ver, los llamaba. Ese es el corazón de nuestro Dios. Entonces, repito, cuando pecamos, la comunión con Dios se rompe. Pero del lado de nosotros, no de Dios, porque Dios es siempre fiel. Dios es lleno de misericordia. Pero nosotros rompemos y nos escondemos en el pecado. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere? Que nosotros pidamos perdón. Y cuando uno pide perdón, ¿qué sucede? Que la comunión se restablece. De parte de Dios, no, de parte de nosotros. Porque uno dice, bueno, Señor, gracias, perdóname, me equivoqué. Y uno siente el Espíritu Santo.
y siente esa nueva oportunidad que uno tiene de hacer cosas. Pero recuerda, la paga del pecado es muerte. Entonces, sí, no la muerte eterna, pero cuando uno sigue pecando hay consecuencias, hay dolor, desgracia. Anota por debajo, guión, la única manera de restaurar esa relación es pidiendo perdón. La única manera de restaurar esa relación es pidiendo perdón y cambiando nuestra manera de vivir. Punto. Pidiendo perdón y cambiando nuestra manera de vivir. Porque también usted dice, oh Señor, perdóname, peco y perdóname, mañana vuelvo a pecar. Pero cuidado, Dios no es un juguete y Dios no es tonto. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará. Entonces, Dios mira tu corazón. Él no puede ser sorprendido, nadie lo puede engañar a Dios. Y cuando Él ve de verdad un corazón contrito y humillado, la gracia de Dios sale en ríos, en caudales, y te abraza y te protege. Y te dice, hijo amado, cuenta conmigo. Amén. Porque Él no rompió la relación, tú y yo la rompemos cuando pecamos. ¿Y cómo hacemos para restaurar esa comunión? Señor, perdóname. Lo maloré todo otra vez. Ay, Señor, ¿cuántas veces te va a pedir? Pero hasta vergüenza tengo ya de estar cayendo en este pecado una y otra y otra y otra y otra. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿hasta cuántas veces le perdonó? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué dijo Jesús? Hasta 70 veces 7. Ese es el corazón del Padre. Hijo, tranquilo, esto no da licencia para pecar. Porque, repito, la consecuencia del pecado es que va a venir maldición a nuestra vida. Porque el pecado tiene una consecuencia. Antes tenía la muerte eterna, que ya nos ha librado Jesús en la justificación, pero también ahora tiene consecuencias. Cuando uno peca, van a haber consecuencias. Entonces, evitemos dolor en nuestro corazón y en nuestra familia. Entonces, la única manera de restaurar esta relación es pidiendo perdón y cambiando nuestra manera de vivir. Es aquí, en la santificación, donde trabaja el pedir perdón. No en la justificación. En la justificación no hay que hacer nada. En la santificación, cada vez que pecamos, tenemos que pedir perdón para restaurar nuestra comunión con Dios. Pedir perdón por nuestros pecados. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Otro versículo tremendamente conocido y poco entendido. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Cómo yo sé si esto está hablando para uno que no es creyente o un creyente? Mira cómo empieza la lectura, la carta. Hijitos, está hablando a su pueblo. Hermanos, está hablando a sus hijos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón al Señor. Confesar al Señor el pecado. Ayúdame. Ahora, ¿a quién le puedes pedir ayuda? Al Espíritu Santo que mora en ti. Ya no estás solo. Tú has creído en Jesús. El Espíritu Santo está sellado en tu corazón para siempre. Amén. Él te va a ayudar. Él te va a consolar. Él te va a levantar. Él va a estar contigo. Amén. Entonces a Él, Señor, no sé cómo salir del alcohol, de la droga, la homosexualidad, la prostitución, la estafa. Ayúdame, por favor. Y Él lo va a hacer cuando tú se lo pides con todo tu amor. Amén. Cuando creemos en Jesús y cometemos pecado, no se pierde la salvación. Porque esa fue pagada por Jesús en la cruz. Nuestra salvación fue pagada en la cruz por Jesucristo. Lo que perdemos cuando pecamos en la justificación es nuestra comunión con Dios. Y ahí sí tenemos que pedir perdón. Anota, por favor, guión. Cuando cometemos pecado, cuando cometemos pecado en la santificación, cuando cometemos pecado en la santificación, lo que perdemos es nuestra comunión con Dios. Lo que perdemos es nuestra comunión con Dios. En la justificación no se puede cometer pecado porque es un segundo. ¿Crees? Eres salvo. ¿Crees? Eres justificado. Ahí no puede ser nada. En cambio, la santificación, ¿qué hemos dicho que es la santificación? Un proceso. Es un proceso que dura toda la vida. Y ahí vamos a fallar. Todos han fallado. Moisés mató a un egipcio, ¿se acuerdan? Moisés renegó de Dios, o sea, le dijo, toca la piedra y la agarró a golpe porque estaba de cola contra el pueblo.
David, un adúltero, homicida, y así muchos más. Hijos de Dios, creyentes en Dios, pero se equivocaron, cometieron pecado y se arrepintieron, pero lo traicionó, lo negó y Jesús lo busca. En cambio, Judas nunca creyó en Jesús, lo traicionó y se suicidó, porque nunca creyó en él, nunca lo vio como Salvador. Él lo vio como un líder político, pero nunca como Salvador. En cambio, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él lo reconoció y se fue a apresurar porque él traicionó a su amigo, pero Jesús lo busca y le restaura. Entonces igual, cuando una persona comete pecado, lo que perdemos es la comunión con Dios. Pero, ¿quién te va a buscar? Él. Cuando tú estés en pecado, quizás ahora, alguno que me está viendo estaba en pecado, hoy Dios te está buscando y te dice, hijo, ahí donde estás, vuelve a mí, yo estoy contigo. Aquí estoy, dándote la mano, para que tú te arrepientas y pidas perdón y cambies de vida. Y yo te voy a ayudar, tú no estás solo, yo te voy a ayudar. Amén. Es tremendo. Entonces, lo que perdemos, solamente perdemos comunión con Dios, no, también perdemos paz interior, el deseo de leer la Biblia, la palabra, meditarla. Ahí cuando estoy pegado, ¿quién lee la Biblia? Cuando me he ido con una mujer que no es mi esposa, un hombre que no es mi esposo, llevo a mi casa a leer la Biblia, no para nada. Perdemos nuestro gozo, estoy en pecado, nuestro buen testimonio, ya no quiero hacer nada, no, perdemos nuestro deseo de congregarnos, perdemos nuestras recompensas en el cielo y muchas veces perdemos también cosas materiales, como te dije, la paz del pecado es muerte. Entonces, amados, pidámosle perdón al Señor si le hemos fallado. Si ahora estamos en el tiempo de la santificación, el Espíritu Santo está conmigo y estoy caminando, cada vez que te falle, Señor, inmediatamente te voy a pedir perdón y te voy a pedir que me ayudes. Porque ahora yo sé que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Amén. Entonces, ¿cómo podemos volver a recuperar nuestra comunión con Dios, nuestra paz, nuestro gozo? Pidiendo perdón. Anota debajo, por favor. Cuando pedimos perdón, cuando pedimos perdón, Dios vuelve a restaurar nuestra comunión. Dios vuelve a restaurar nuestra comunión con Él. Repito, no Él no restaura la suya, Él nunca te dejó. Oh, este es un pecado y me voy. No, no, no. Él sigue ahí. Los que nos avergonzamos, los que nos escondemos, los que huimos de su presencia, somos nosotros cuando estamos en pecado. Y cuando uno le pide perdón, Él te restaura. Entonces, Él restaura nuestra comunión con Él. Amén. Qué buena noticia, ¿no? Debajo anota. En la santificación, Dios nos libra del poder del pecado. En la santificación, Dios nos libra del poder del pecado. Dijimos que en la justificación, Dios nos libra de la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte, la muerte eterna. Dios nos libra de eso. En la justificación, nos libra de la paga, de la consecuencia del pecado. Pero en la santificación, Dios nos libra del poder. Antes las malas palabras me dominaban, me gobernaban, pero ahora el Espíritu Santo me comienza a liberar. Antes el vicio, la mentira, el soborno me dominaban. Ahora Dios, el Espíritu Santo, me comienza a liberar del poder del pecado. Amén. Eso es maravilloso. Romanos, ando debajo, Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Ahí está. Ya soy justificado, he sido libertado del pecado. Ahora soy siervo de Dios, soy su hijo. Jesús es mi Señor, soy su siervo. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que aflorar en nosotros? La santificación. Debemos hacer buenas obras, ayudados por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Debajo anota guión.
me puedo santificar más y más. Me puedo santificar más y más. ¿Cómo así, pastor? O sea, ¿me puedo ser cada vez más santo? Sí. Amados, de hecho es un proceso. Nadie, son milagros que pasan, pero son pocos. Pero nadie deja de hablar malas palabras de un día para el otro. O sea, hoy un mal hablado, que esto, que ve, y mañana, santo. No, no, no. Es un proceso. Una persona que robaba no deja de robar al día siguiente. Repito, hay milagros que sí han pasado, pero no es lo general. Entonces uno va dejando poco a poco, el Espíritu Santo va trabajando, tiene remordimiento y lo va dejando hasta que un día eres libre. Cualquier cosa, malos pensamientos, pornografía, cualquier cosa, cualquier pecado, Dios te va a ir liberando más y más. El Espíritu Santo te va a ir sacando de ahí cada vez más y más. Porque queda aprender, te lo dije el otro día, de que tú te cedas, que no seas un obstáculo al mover del Espíritu Santo dentro de ti. Amén. ¿Y dónde dice? ¿Cómo me puedo santificar más y más? Anota abajo. Juan capítulo 17, verso 17. Juan capítulo 17, verso 17. Ya estamos por terminar, por favor. Espérenme unos minutitos. No te hayas cansado. Es la ventaja que puedes ir con tu refresco, con tu agüita, con tu ventilador, qué sé yo. Juan 10, capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo me vuelvo más santo? Meditando, estudiando la palabra de Dios. Así que, amados, si tú quieres ser más santo, que el Espíritu Santo se mueva con libertad en tu vida, lee la palabra de Dios de día y de noche, todos los días de tu vida. Amén. Deleítate en su palabra y el Espíritu Santo te santificará cada día más y más y te irás convirtiendo en esa criatura semejante a Jesucristo. Amén, amén. Anota por favor debajo. La santificación es un proceso. La santificación es un proceso. Sí, ya lo copiamos arriba, pero te lo hago recordar. No es en un momento. Oh, Señor, perdóname, ahora ya, listo, soy santo. No, es un proceso de toda la vida. La santificación es un proceso. No te detengas. No te pares. Cuando cometas pecado, corre a los pies de Jesucristo y dile, perdóname, Señor, me volví a equivocar. Yo lo hice durante muchos años y el Espíritu Santo me ha ido librando de cada pecado que cometía y aún lo sigue haciendo ahora, porque también soy falible. Yo no soy el santo de los santos, pero estoy en un proceso de santificación, porque yo soy salvo, porque Cristo me justificó, mi destino está en el cielo, estoy sellado con el Espíritu Santo, soy hijo de Dios y ahora estoy en mi tiempo de santificación. Y cada vez que yo me equivoco, que cometo pecado, le pido perdón al Señor y Él me perdona. Y volvemos a esa comunión con Dios. Mi gozo, mi alegría, mi paz vuelven conmigo. Mi esperanza, mi gozo, comienzo a hacer buenas obras. Amén. No te detengas. Ten tu completa y bendita seguridad de tu salvación. Tu completa y bendita seguridad de tu salvación. Lucha por depender de nuestro amado Espíritu Santo. Lucha, esa es nuestra lucha. Quiero depender de ti, Señor. Ayúdame, guíame, Espíritu Santo. Él mora en ti y Él te va a guiar. Recuerda, Jesús lo pagó todo en la cruz. Su obra fue completa, no le falta nada. La justificación es un regalo y no le falta nada. Ahora, si tú has creído en Jesús, ya estás en el proceso de tu santificación. Y si tú hoy día, primera vez que estás viendo este video y estás escuchando esta palabra por primera vez, ya has entendido que por solamente creer en Jesús eres salvo, repito, escúchame, hoy día comienza el proceso de tu santificación. El Espíritu Santo te va a llevar a lugares que nunca pensaste, que nunca conociste y que nunca esperaste, porque ahora Él está dentro de ti. Él es el que te va a guiar. Séte a Él y milagros verás. Entonces lucha por depender de nuestro amado Espíritu Santo. Recuerda, Jesús lo pagó todo en la cruz, tú no tienes que hacer más nada. Pero ahora estás en el proceso de tu santificación. Comienza a cederte a Él y vas a ver cómo vas a dejar lo malo y vas a buscar lo bueno. No estás solo, no estás sola. Ahora estás con el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Anota debajo, justificación, coma, santificación, dos tiempos muy importantes en nuestra vida. Repito, justificación, santificación, dos tiempos muy importantes en nuestra vida. Y que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor,
por esta clase magistral que nos has dado. Porque yo también he aprendido mucho, Señor. Y así como tú me has bendecido, te pido que bendigas a cada uno de tus hijos que están viendo estos videos. Para que puedan hacer una clara diferencia y una clara necesidad de la justificación y la santificación. Que este día sea un día de gozo en sus vidas. Que entiendan, tengo una bendita seguridad. Soy salvo, soy hijo de Dios. Mi destino es el cielo y ahora me esforzaré para depender del Espíritu Santo. Que Él se mueva con libertad en mi vida y en mi familia. Lo buscaré de día y noche en su palabra. Toca, Señor, a tu pueblo. Toca, Señor, a cada persona que está viendo y que verá estos videos. Que tu Santo Espíritu los lleve a la reflexión y que levanten su voz, sus manos y digan: gracias, Señor, por tu bendita salvación, porque tengo una bendita seguridad. Yo soy salvo porque yo creo en Jesús. Amén. Padre amado, pongo a cada hermano y hermana en tus manos y en todas las familias de la tierra, para que tú te glorifiques en nosotros en este tiempo, porque hoy día comienza un tiempo diferente. Papito, nos entregamos a ti, que tú te muevas con toda libertad en nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Amados, ha sido un hermoso y maravilloso tiempo con Dios. Así que por favor, no te olvides el próximo, miércoles a las 6:45 o a partir de las 6:45, estamos listos para emprender otro emocionante viaje al corazón de Dios. Muchas gracias, que Dios te bendiga y te estaremos esperando y estaremos orando también por ti, para que Dios haga maravillas en ti y en tu familia. Que Dios te bendiga. Buenos días.